El siguiente ejercicio dice así. Una viga metálica uniforme de longitud L pesa 200 newton y sostiene un objeto de 450 newton como se muestra en la figura. Calcule la magnitud de las fuerzas que ejercen sobre la viga las columnas de apoyos colocadas en los extremos. Suponga que las longitudes son exactas. ¿Ok? De la figura observamos de que el soporte ejerce una fuerza F1 acá. ¿Ok? Y tenemos F2 que es otra fuerza generada por ese soporte. La viga pesa 200 newton, ¿ok? Y todo su peso, como siempre, está justo a la mitad de la barra en el centro de gravedad. Y tenemos este peso de 450 newton que está colgando a una distancia de 3 L cuartos. Entonces, nuevamente lo que hay que hacer es plantear el diagrama de fuerzas. El diagrama de fuerzas. Y de acá nosotros obtenemos de que para el plano XY nosotros tenemos hacia arriba F1, hacia arriba F2. Para abajo vamos a tener el peso de la viga y hacia abajo también vamos a tener el peso de el objeto del objeto. Entonces, de acá nosotros tenemos que la sumatoria de fuerzas a lo largo del eje Y tiene que ser igual a cero. Por este problema no hay ninguna fuerza actuando a lo largo del eje X. Eso es muy importante. Entonces, la sumatoria de fuerzas a lo largo del eje Y tiene que ser igual a cero. Y de aquí vamos a tener entonces que F1 más F2 menos el peso de la viga menos el peso del objeto tiene que ser igual a cero. Por lo tanto, tenemos la fuerza F1 más la fuerza F2 y esto va a tener que ser igual al peso de la viga más el peso del objeto que cuelga. Por otro lado, nosotros tenemos que establecer el diagrama de torques. Y este diagrama de torques, antes de construirlo, nosotros tenemos que también establecer el eje de giro. Y el eje de giro, para poder eliminar una de las incógnitas, que en este caso son F1 y F2, lo vamos a colocar en el punto A, que está acá. Entonces, el diagrama de torques va a ser igual a ¿qué cosa? Tenemos la barra, ¿cierto? Tenemos la barra y a una distancia L medios está actuando el peso de la viga y a una distancia de 3L cuartos está actuando el peso del objeto y a una distancia de L está actuando la fuerza F2. Nos olvidamos por completo y ahora observemos lo siguiente. Antes de... No es que nos olvidemos por completo del seno del ángulo. Recordemos que de la segunda condición de equilibrio nosotros tenemos que la sumatoria de torques tiene que ser igual a cero y el torque se define como el módulo de la distancia, ¿cierto? O simplemente la distancia por la fuerza por el seno del ángulo θ. Y en este caso, para todas las fuerzas, θ es igual a 90 grados. Y eso trae como implicancia de que el seno de 90 es exactamente igual a 1. Pues bien, el peso de la viga
el peso de la viga lo que trata de hacer es que este objeto rote en sentido horario. Y el peso del objeto también intenta hacer de que el objeto gire en sentido horario. Mientras que la fuerza F2 va a hacer de que el objeto gire en sentido antihorario. Por lo tanto, ahora nosotros colocamos nuestro desarrollo. Entonces, la distancia es L medios para el peso de la viga, ¿cierto? Ya establecimos ya de que la fuerza actúa de forma perpendicular a la barra y este objeto trata de girar en sentido horario, por lo tanto el torque es negativo. El peso del objeto actúa a una distancia de 3L cuartos y vemos claramente de que el objeto trata de girar en sentido horario. Más L, que es la distancia por la fuerza F2, y esto es positivo puesto que el objeto trata de rotar en sentido antihorario. Así que esto me va a quedar igual a 0. Entonces nuevamente tenemos de que es sumamente fácil calcular cuánto vale la fuerza F2. Simplificamos por L, ¿cierto? Multiplicamos también por 4. Esto me va a quedar menos 2 veces el peso de la viga, menos 3 veces el peso del objeto, más 4 veces la fuerza F2, tiene que ser igual a 0, y de aquí la fuerza F2 va a ser igual a 2 veces el peso de la viga, más 3 veces el peso del objeto, dividido por 4. Al reemplazar, se obtiene entonces de que la fuerza que ejerce el apoyo 2 va a ser igual a 2 veces el peso de la viga, que pesa 400 newton. Entonces esto va a ser al final 400 newton, más 3 veces el peso del objeto. Y esto me va a quedar 3 por 0, 0, 3 por 5, 15. 1, 3 por 4 son 12, son 1350, dividido por 4. Y la fuerza F2 entonces son 1750 dividido por 4. Y eso va a ser igual a 437,5 newton. Como ya obtenemos el valor de F2, reemplazamos en la ecuación que obtuvimos a partir de la primera condición de equilibrio, que es la condición de fuerzas. Y de aquí tenemos entonces de que F1 va a ser igual al peso de la viga menos el peso de la viga, perdón, va a ser igual a más el peso de la viga más el peso del objeto menos F2. Y esto me va a quedar entonces, el peso de la viga es 200, el peso de la viga son 450, entonces esto nos va a quedar 650 menos 437,5 y eso va a ser igual a ¡chan! Por lo tanto, F1 va a ser igual a 212,5 newton. Y con eso damos por finalizado el problema.